Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 4, mes 9, Eclesiastés capítulo 7. Nos encontramos aquí con uno de los capítulos clave de este libro, en el que se realiza una serie de comparaciones entre cosas que son mejores que otras, destacando en primer lugar el buen nombre, en el versículo 1, que es mejor que el buen perfume. Una persona puede oler muy bien por el uso de algún producto cosmético, mientras que su reputación y sus obras pueden ser muy malas. Por lo mismo, es mejor disfrutar de un buen testimonio entre las personas, y para que sea bueno realmente, debe ser el fruto de una vida piadosa y santa. Desde el versículo 2, es mejor ir a un funeral que a una fiesta. Por supuesto que no está prohibido ir a una celebración, sino que el punto es que un funeral nos da un sentido más real y profundo de nuestra existencia, porque allí es donde los sabios, los que realmente temen al Señor y consideran sus caminos, van a poder evaluar su vida a la luz de la realidad del sepulcro. Es decir, considerar nuestra propia mortalidad nos permite vivir con más sabiduría y discernimiento. Desde el versículo 5, el mismo principio está detrás de este pasaje, pues la canción de los necios puede ser agradable y alegre, pero la reprensión del sabio realmente es la que nos hará bien y la que nos llevará a una vida que agrade a Dios, una vida que termine con una meta correcta, que nos lleva hacia la vida eterna. Desde el versículo 8, el predicador sigue con la serie de comparaciones entre cosas que son mejores que otras y tienen que ver con la sabiduría y la insensatez. Así, es mejor llegar a terminar un asunto que el solo hecho de comenzar algo nuevo. Es decir, es mejor una obra completa que muchas obras sin terminar. Por otro lado, muchos se jactan hoy de tener un carácter fuerte y ser impulsivos, pero eso es una muestra de necedad, pues el enojo anida en el seno de los necios. Por lo mismo, si somos impacientes y rápidos para airarnos, debemos arrepentirnos y rogar al Señor que cambie nuestro carácter, pero nunca justificarnos por esto, ni menos jactarnos. También se nos llama a no preguntarnos por los tiempos antiguos, y esto es algo notable porque hoy día existe el refrán «todo tiempo pasado fue mejor». Y es que uno tiende a pensar que los tiempos pretéritos fueron de mayor felicidad, pero la escritura aquí dice que es insensato preguntarse tales cosas. Es decir, en ese tiempo el corazón del hombre también se inclinaba a estos pensamientos, y es porque tendemos a estar descontentos con nuestra situación presente y anhelar otras realidades, incluso aquellas pasadas, pues estamos siempre comparando y quejándonos. Desde el versículo 11, la sabiduría en contraste con la necedad excede a todo y da vida a sus poseedores, mientras que la necedad nos destruye. Se compara además la sabiduría con el conocimiento intelectual por sí solo y también con el dinero. Aún la sabiduría excede a todo esto porque efectivamente da vida, mientras que la intelectualidad y el dinero son medios, que se pueden ocupar para bien o para mal. En esto debemos recordar que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, como dice Proverbios 9:10. Desde el versículo 13, ya que el Señor es soberano y nadie puede agregar a lo que Él ha hecho, ni puede enderezar lo que Él torció, debemos recordar que tanto los tiempos de adversidad como los tiempos de paz los hizo el Señor, y en el día que podamos disfrutar de esa prosperidad y paz, dice que gocemos de ello, mientras que en el día de la adversidad nuestra actitud debe ser meditar sobre la vida y la voluntad de Dios, sabiendo que no podemos llegar a comprenderla a cabalidad, pero siempre debemos confiar en el Señor porque Él, a diferencia de nosotros, conoce todas las cosas, es perfecto en sabiduría y hace siempre lo bueno. Desde el versículo 15, una verdad que se repite en este libro es que los justos mueren tanto como los impíos, y tanto el día malo como la bonanza alcanzan a unos y otros, tanto a sabios como a necios, y justos como injustos. Pero el consuelo que tenemos es que el que teme al Señor saldrá airoso en el día final. Esto hace que muchas veces la vida parezca un absurdo, pero en esto debemos recordar que es el pecado el que causó estos efectos tristes en la creación, arruinando la experiencia humana en este mundo que fue creado originalmente para gloria de Dios. En esta sección hay una frase que causa desconcierto a muchos, pues llama a no ser demasiado justo y a no ser sabio en exceso, en el versículo 16. Esto, como dice Walter Kaiser comentando este pasaje, no es un asunto de tener mucha justicia o sabiduría, al contrario, es el problema de un concepto falso de sí mismo y el problema de tener un superego necesitado de una alta dosis de humildad. Se refiere a cuando la gente es muy santa, muy justa y muy sabia en su propia opinión. Fin de la cita. Lo que muchas veces lleva a prácticas extremas, que incluso terminan dañando a quienes las realizan, ya sea en su cuerpo o en su mente. A su vez, se reconocen dos grandes verdades sobre nuestro pecado. Primero, que todos somos pecadores, pues no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, versículo 20. Y segundo, que Dios nos hizo rectos, pero nosotros nos desviamos como raza humana a buscar muchas perversiones, en el versículo 29. Esto nos enseña que para hacer el bien dependemos enteramente de una obra de Dios en nuestros corazones, que nos transforme para darnos vida. Por otro lado, deja claro que la culpa del pecado es por completo nuestra, pues Dios nos creó justos según su imagen. Capítulo 8.
El versículo 1 nuevamente exalta la sabiduría como superior a todas las cosas y como el fin que debe buscar el hombre en su vida. Desde el versículo 2 se nos llama a reconocer la potestad que ejerce la autoridad civil, recordando que toda autoridad viene del Señor, como también enseña Romanos capítulo 13. En ese sentido, en general ocurrirá que aquellos que obedecen la ley podrán vivir tranquilos, suponiendo que esa ley refleje la justicia de Dios. Por otro lado, el hombre deberá ser astuto para saber hacer su voluntad y disfrutar de su vida aunque esté bajo el mandato de un gobernante. Desde el versículo 7, el ser humano debe tener un concepto adecuado de sí mismo y entender que tiene un poder muy limitado, ya que ni siquiera puede dominar la creación a cabalidad, ni tiene pleno control sobre el día de su muerte. Esto ciertamente nos debe llevar a la humildad. Desde el versículo 10, la forma en que vivimos tiene consecuencias, pero ellas no siempre son visibles en nuestra experiencia, ya que a veces parece prevalecer el mal y no se hace justicia, sobre todo cuando aquellos llamados a aplicarla son tardos en cumplir su labor y dejan que exista una sensación de impunidad, cuestión que fomenta el delito. Aunque Dios hará justicia a fin de cuentas, lo cierto es que este aparente absurdo nos llena de frustración y de preguntas sobre la vida y sobre Dios. Cuando vemos que el mal prevalece y que el justo sufre, debemos reafirmar nuestra fe en el carácter bondadoso y justo de Dios. Desde el versículo 16, los problemas mencionados producen en nosotros un conflicto, pues no acabamos de entender el absurdo y el despropósito de un mundo bajo el pecado. Esto debe llevarnos a anhelar la redención que solo podemos encontrar en Cristo, y a pedir como Él nos enseñó. En Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capítulo 9. Desde el versículo 1 reitera la idea de que las cosas buenas y malas ocurren tanto a justos como injustos, y en este caso se centra en que la muerte nos espera a todos por igual. Por tanto, debemos concentrarnos en ocupar la oportunidad que tenemos cuando aún estamos vivos, ya que todos morimos. Pero el versículo 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Recordemos que para los judíos el perro era un animal despreciado, pero aún así es mejor un perro vivo antes que un león muerto. León que representa toda la fortaleza y el poder, pero que ya no tiene ninguna capacidad de ejercer todo esto porque está muerto. Por consiguiente, aún hay esperanza para el que vive, porque aún puede considerar sus caminos, disfrutar su paso por este mundo y vivir sabiamente. Desde el versículo 7, la conciencia de la propia mortalidad y de la necesidad de aprovechar la vida presente llevan a la conclusión de que debemos disfrutar mientras podamos y hacer todo el trabajo que esté a nuestro alcance, pues en el sepulcro ya no hay trabajo que hacer. Esto puede resultar similar a la filosofía Carpe Diem, que llama a aprovechar el día que tenemos enfrente, pero no estamos hablando aquí de un llamado a vivir la vida como lo hacen muchos incrédulos, que no creen en la resurrección de los muertos y por tanto piensan que esta vida es todo lo que alguna vez experimentarán. Lejos de eso, se trata de entender que lo que hagamos en esta vida determina nuestro destino eterno, de modo que debemos vivir en el temor de Dios y la sabiduría, pues la necedad y la vida para este mundo llevan a la destrucción eterna. Desde el versículo 11, es así porque el día malo nos alcanza a todos por igual. Ni la justicia, ni la sabiduría, ni las riquezas libran del día malo, pues no podemos evitar que venga sobre nosotros. Por ello, debemos estar preparados. La Escritura nos llama diciendo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Efesios 6:13. Desde el versículo 12, en este mundo bajo el pecado ocurre también que, a pesar de que la sabiduría es lo más valioso, ella termina siendo opacada porque nuestra vida terrenal nos impide ver su verdadero valor, y terminamos centrándonos en cosas secundarias. Perdemos de vista lo celestial por aquello que es corruptible. Por ello, el llamado es que no debemos dejar que las apariencias terrenales nublen nuestro juicio sobre la sabiduría y sobre la manera en que debemos vivir para agradar a Dios. Aprendamos del ejemplo de nuestro Señor, quien no hizo acepción de personas y eleva la sabiduría como una virtud excelsa que debemos procurar más que el dinero y los placeres de este mundo. Salmo 48. Este salmo sigue una temática parecida a su antecesor, en cuanto a señalar a Dios como el Rey soberano. Desde el versículo 1 al 3 exalta el reinado de Dios en medio de su pueblo, mencionando a Sion como referencia a la Jerusalén terrenal, sabiendo que en ella se podía apreciar el reinado y la gloria de Dios, en el periodo durante el cual el Señor permitió a Israel entrar en la tierra prometida y establecer un gobierno allí, en su nombre y aplicando su ley. Esa gloria que era posible apreciar era una sombra de lo que será la gloria de Dios en la nueva Jerusalén, y a su vez, la iglesia es el reflejo de esa ciudad en la realidad presente. Desde el versículo 4, este reino se impone sobre aquellos que son rebeldes a Dios. Aunque ellos ahora parezcan prevalecer, el Señor exaltará a su pueblo e impondrá su reino sobre todo. Desde el versículo 8, destaca ahora la gloria de Dios en su pueblo, algo que nos debe llevar a meditar en la majestad y la misericordia de Dios, y también a alabar su nombre. El propósito de Dios es que así como su nombre es alabado en su templo, sea alabado en toda la tierra. Con ese fin nos da el privilegio de evangelizar, que es la manera en que Él ha escogido conquistar a las naciones, es decir, no por el poder de la espada, sino por el Espíritu, por medio de la palabra.
Esto debe causarnos gozo y conmover nuestro corazón, porque Dios ha puesto su gloria en la Iglesia, a pesar de que no somos nobles sino pecadores. Sin embargo, Él nos ha lavado y nos ha salvado, a pesar de que hay presencia del pecado todavía en nosotros. Nos está transformando, somos nuevas criaturas y se está manifestando su gloria en nosotros. La Escritura dice que brillamos como luminares en medio de una generación perversa que está en tinieblas, en Filipenses 2:15, pero podemos confiar en que Dios nos afirmará. Recordamos aquí que la misericordia de Dios está en medio de su pueblo y Él ha prometido guiarnos hasta el fin. Proverbios capítulo 22, versículos 17 al 19, nos llama a oír las palabras de los sabios y a esto le llama algo delicioso, algo que nos va a llevar a confiar en el Señor. Alguien sabio será quien está dispuesto a oír a otros que son sabios. El sabio es alguien enseñable, que siempre está aprendiendo de acuerdo a la verdad y considerando sus razones. Por tanto, alguien que no se deja enseñar y que cree que ya lo sabe todo, nunca podrá ser sabio realmente. Segunda de Corintios capítulo 7, desde el versículo 8, vemos que el apóstol Pablo, con su primera carta que envió a los corintios, los contristó, es decir, los llevó a quebrantarse. Y en un momento lamentó haber hecho esto, pero al ver los resultados de esa carta y del quebrantamiento en ellos, se alegró de que ocurriera así, no por el hecho mismo de que fueran entristecidos, sino porque fue una tristeza según Dios, que los llevó al arrepentimiento, y por ello puede decirse que fue una tristeza que Dios produjo. En contraste, podemos apreciar la falsedad y superficialidad del mensaje de hoy en muchas iglesias, donde se nos dice que el cristiano nunca debe estar triste, que Dios solamente quiere que pensemos positivo, con esa alegría hueca y vacía, pero muchas veces la actitud correcta incluso va a ser de entristecernos y contristarnos, como dice acá, porque la tristeza que es según Dios produce el arrepentimiento que lleva a la vida. Hay un quebrantamiento o contrición de espíritu, que es cuando nuestro espíritu se duele ante nuestro pecado y la incapacidad que tenemos de obedecer a Dios, sintiendo tristeza por haberle fallado. Se trata de una tristeza según Dios, que nos guía al arrepentimiento. En contraste hay una tristeza del mundo que produce muerte. Con esto último debemos tener cuidado, con la melancolía, la nostalgia, el desaliento que no viene de Dios, sino que se produce por el pecado. Esta es una tristeza que es del mundo, y allí puede estar nuestro orgullo detrás, nuestra victimización o el hecho de que estamos creyendo los engaños de Satanás. Tengamos cuidado con no confundir estas cosas, porque terminan en dos lugares muy distintos. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Saber distinguir ambas cosas es vital. Desde el versículo 11, finalmente, esa tristeza que es según Dios produjo en ellos defensa, indignación, temor, un ardiente afecto, celo y también vindicación. Ellos quisieron enmendar el rumbo, rectificar su camino delante de Dios, y eso se produjo por la tristeza que en un momento surgió en ellos. Es decir, el verdadero arrepentimiento produce un cambio en la vida y un crecimiento en santidad y obediencia. A su vez, esto causa gozo a aquellos que pastorean las almas, pues se aprecia un efecto virtuoso que tiene la exhortación que se hace desde la Escritura y con un corazón pastoral. Anhelemos también ese quebrantamiento que es para salvación y actuemos conforme a ello para que así nuestros caminos sean agradables a Dios. Cuidado con un conformismo vacío, con simplemente repetir como mantra que Dios es amor sin importar lo que hagamos, sino que contristémonos cuando sea necesario, pero no nos quedemos en la desesperación, sino que también encontremos el gozo que produce el perdón y la salvación en Cristo.